Mi tema el día de hoy se llama Dios nos ha dado libertad. Como van a poder ver en esta imagen, que es una pradera la que les he puesto, pero va enfocado a eso. Mi tema es Dios nos ha dado libertad. Amén. Vamos a empezar leyendo en 2 Corintios 3:17. Si me acompañan rápidamente ahí. 2 Corintios 3:17. Si voy muy rápido me dicen, porque a veces me emociono y empiezo a hablar. 2 Corintios 3:17. Amén. Ok, cabal, ahí me dicen con la mano y cuando ya lo tengan. Vaya. 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Quiero empezar con este versículo. Una vez más dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Quiero empezar preguntándoles, ¿qué es la libertad para ustedes? ¿Qué concepto se les viene a la mente cuando piensan en libertad? Yo he buscado uno y que dice, ¿qué es la libertad? Es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios de razón y voluntad. Les voy a hacer una pregunta retórica para que no me contesten, sino que cada quien en su mente diga esto y esta es la respuesta. ¿Vive usted su vida actuando según sus valores y criterios de razón? Es decir, estableciendo lo bueno y lo malo. ¿Vive usted desligado de ataduras o del qué dirán de mí? Eso es como que cada quien se la contesta en su mente. ¿Vivo yo mi vida plenamente sin pensar de lo que los demás van a decir de mí, de ataduras, de cualquier cosa que nos puede estar atribulando, perdón? ¿Qué ataduras pueden atribularnos como creyentes, como personas naturales, como personas de carne y hueso que estamos en el mundo, pero sabemos que no somos de aquí? ¿Cuáles podrían ser algunas de estas? Yo estaba sacando como un listado de cosas que pueden atribularnos a nosotros, pero al terminar ese listado se cae en cuenta que todas las ataduras que nos pueden llegar a perjudicar a nosotros o atribular son los frentes por los cuales el enemigo ataca, que todos sabemos aquí, ¿verdad? Está la religión, la familia o el entorno, el medio ambiente y uno mismo. Las ataduras que nos pueden atribular en la religión podría ser aquellas personas en las que uno se encuentra en la congregación, en la iglesia, en el lugar donde uno va, a la casa de oración, bueno, en este momento no, ¿verdad? Pero donde uno se congrega, ¿qué van a decir los hermanos de mí? De que por qué yo, o porque hay una persona ahí en la iglesia que siempre está ahí, como dicen, viendo la paja que tiene el otro hermano en el ojo. Eso podría ser en la religión. En la familia o en el entorno, había sacado yo. Los amigos que son, aquí les dice tóxicos, vea, que van por ese lado, de que son, que tratan de sacarle a uno lo peor de sí, que no le abonan en nada y siempre quieren sacar lo peor de uno. Siempre en la familia o en el entorno están los jefes del trabajo, compañeros del trabajo, vecinos. Puede ser diferentes cosas por lo que uno lo puede estar atribulando. En el medio ambiente, estamos en una pandemia. Estaríamos hablando aquí del coronavirus, cosas que nos pueden atribular. Y por último, uno mismo. Cosas, bueno, aquí yo había sacado acerca de los pagos que uno tiene, las deudas que uno tiene que no lo dejan dormir, que uno está pensando y pensando y pensando de que tengo que pagar esto, o tengo que entregar tal trabajo de aquí, allá. Y emociones que solo están ahí para perjudicarnos. Otros también había sacado traumas y complejos. A ustedes, bueno, hermano Yadelmo, ¿a usted qué se le viene a la mente cuando piensa en qué es un complejo? No educacional, no deportivo, no, un complejo, psicológicamente hablando.
Es pregunta, hermano. Ah, lo ha silenciado. Aquí no parece que está silenciado. Pero bueno, aquí me va a contestar Andrea. Pues la palabra en sí significa difícil, ¿verdad? Pero si lo agarramos con respecto a una persona, creo que es más que todo una inseguridad que alguien tiene consigo mismo. Algo que puede que no exista, pero la persona se lo imagina por esa misma inseguridad que tiene. Ok, ajá, por ahí va encaminado. El concepto de un complejo dice que es la integración de vivencias o experiencias individuales en una experiencia de conjunto o totalizadora. Es decir, cabal, como estaba diciendo mi hermana, es una experiencia que a uno le pasó hace 25 años y que lo ha marcado de por vida y que uno no puede vivir su vida plenamente por esa experiencia que tuvo, un complejo. Ejemplos de complejos pueden estar, que nos pueden quitar el sueño, que son como tribulaciones que nosotros tenemos y como les digo, que no nos dejan dormir. Está uno que se llama, bueno, de inferioridad, de que aquí yo soy una hormiga y todo el mundo son unos grandes dinosaurios, de que yo no soy nada a la par de ellos, de que toda la gente de afuera es mejor que yo. Un complejo de inferioridad. Está uno de altura, esto ya físicamente, de que soy muy pequeño, de que soy muy alto, de que no me gusta cómo me veo físicamente. Estaba buscando que también existe un complejo de Hamlet, y esta es de un personaje de una obra que es de Shakespeare, me parece, pero dice que es un complejo de Hamlet, que significa que es nuestra vacilación debido a la duda y meditación excesiva. Es decir, de que yo no puedo hacer nada porque yo estoy va de pensarlo. ¿Qué es lo malo? Una cosa es muy diferente de pensar. Ok, voy a hacer tal cosa. Voy a pensarlo y voy a tomar una decisión. Eso es lo normal. Un pequeño tiempo para meditar, pedirle sabiduría a Dios y saber qué decisión poder tomar a este complejo de Hamlet que les hablo, que es una vacilación excesiva y estar dudando y no poder actuar porque uno estaba de meditar excesivamente, que uno no puede tomar una decisión por esto. Está otro que se llama complejo de Job. Dice que es el complejo en el que uno está pensando ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan las cosas a mí? Porque todo lo malo me sucede a mí. Se ofenden con facilidad o se sienten agraviadas sin ningún motivo. Esa clase de personas que uno no les puede hacer, digamos, una broma o algo así, algún comentario, que estas personas puede que ya estén sintiéndose que el mensaje era contra mí, esta persona no me quiere, el hermano está pensando, el hermano está hablando de mí y que todo lo malo me sucede a mí. Algo así va encaminado. Y el último complejo que les había sacado aquí, dice que es el complejo de Jonás. Dice, es aquel que sabotea sus sueños de grandeza, es decir, poder superarse, y correlega a vivir en la mediocridad y el conformismo. Es decir, esas personas de que no tienen más visibilidad o no tienen, ¿cómo les puedo decir? Una proyección al futuro, que están pensando de que sí, yo pues voy a ganar el mínimo y con eso voy a vivir todo lo que me queda de vida. Y no está malo tratar de pensar así, pero lo malo es quedarse estancados. Dios no quiere que nosotros nos quedemos viviendo en una vida miserable, porque es decir, que no nos alcanza el dinero, que tenemos problemas de índole económico, que no nos podemos sentir bien con nosotros mismos, que dicen que le deben a las 11,000 vírgenes, de que le deben a todo mundo. Ese es el complejo de Jonás, es decir, el que sabotea sus sueños de poder superarse. Estas son algunas de las ataduras o que nos pueden atribular a nosotros. Les había mencionado los frentes por los que el enemigo ataca y les había sacado también aparte que son los de uno mismo, que son estos complejos o traumas que uno puede tener y que no lo pueden dejar vivir. Vamos a ir a Gálatas 5 del 1 al 5. Ay, me dicen cuando lo tengan.
will appeal against. Me dicen cuando ya lo tengan. Bueno, me enseñan, cabal, ya. 5, del 1 al 5. Gálatas 5, del 1 al 5. Vaya. Sí, léelo vos, por favor. Sí. Amén. Gálatas 5, del 1 al 5. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Amén. Quiero leer rápidamente el primer versículo otra vez, que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. ¿Cuál era en el tiempo de la tercera administración? ¿Cuál era el yugo que se tenía en ese tiempo? El yugo, la presión, la presión con la que se tenía que vivir. It's the law, right? It's the law. Es la ley. Vaya. En este tiempo de la tercera administración, las personas que vivían en aquel tiempo, la atadura con la que se tenía que vivir o la presión que tenían todo de un diario vivir era la ley, que eran las tablas de la ley, los 10 mandamientos y muchísimos decretos que se tenían que cumplir para que pudieran ser ayudados por Dios, por Jehová. Dice, la ley en ese tiempo se estaba sujeto a la ley en ese tiempo, el cumplimiento de las tablas de la ley. Vamos a leer esto que les digo en Deuteronomio 5, del 25 al 33. Deuteronomio 5, del 25 al 33. Amén. Y se lo voy a leer yo, porque ni modo, vea. Dice, Deuteronomio 5, del 25 al 33. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, como habla de en medio del fuego? Como nosotros la oímos y aún viva. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. Aquí estaban hablando de Moisés, vean. Dice el 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongas ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Como aquí les mencionaba cuál era como que la atadura, la clase de atadura con la que se tenía que vivir, era la ley. Leíamos en este segmento cuál era prácticamente el régimen con el que se tenía que vivir. Le pedía Moisés a Jehová ayuda, y en este momento Jehová le decía,
de que para que les fuera bien a todas las personas en ese momento, iban a tener que seguir lo que nosotros conocemos como las tablas de la ley y todos esos decretos para que pudieran sobrevivir o poder pasar esa época en la que se estaba viviendo. No vivían en completa libertad. ¿Por qué? Si no cometían, si irrumpían un mandamiento, pues tenían que morir. Si no cumplían algún decreto, lo mismo. No habían tales de que ellos se podían equivocar. Y sabemos de que no hubo nadie que la pudiera cumplir hasta nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este momento podemos establecer de que esa atadura con la que ellos vivían no los podía dejar vivir libres. Ellos tenían que estar con esa presión y estar pensando de que nos van a ver aquí, qué es lo que va a pasar si nos llegan a cachar, como uno dice, de que hemos irrumpido un mandamiento, que no hemos cumplido tal cosa, que hemos roto diferentes. Pero gracias al sacrificio de nuestro hermano mayor, conocido como Cristo Jesús, fuimos liberados. Pero ¿y ahora? Que solo debemos de seguir el primer y el segundo gran mandamiento. Ya ahora nosotros no nos guiamos por la ley. Ya nosotros no tenemos que pensar de que tenemos que cumplir aquí, 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 allá, porque si no ya va a pasar la balanza y ya todos nos vamos al chimbolero, como dicen. Vamos a leer en Mateo 22, del 34 al 40. Mateo 22, del 34 al 40. ¿22 o 22? Mateo 22, del 34 al 40. Si lo tenés vos, por favor, lo lees. 24. Mateo 22, del 34 al 40. Me dicen cuando ya lo tengan, hermanos. Amén. Amén, por favor. Dice, entonces los fariseos, oyendo, había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Como les decía, la atadura que se tenía en el tiempo de la ley, en la tercera administración, era cumplir la ley, era buscar cumplirla, tratar de cumplirla. Pero gracias al sacrificio que hizo nuestro hermano mayor, ahora ya no tenemos que guiarnos por eso. Es lo que leíamos en Gálatas del 5 del 1 al 5. Entonces, podemos ver de que ahora lo único que tenemos que hacer y buscar hacer es lo que dice en el versículo, en el capítulo 22 y versículo 37 y 38 y 39 de Mateo. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, tu alma y con toda, me equivoqué, pero eso es, con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu corazón. Una vez escuché decir a mi papá, ¿por qué solo son estos los mandamientos, los dos, el primero y el segundo gran mandamiento? Porque si uno ama a Dios, uno no va a hacer las cosas que a él no le... Si uno ama a su prójimo, uno no va a tratar de dañarlo o va a tratar de hacer cosas que lo van a perjudicar. Todos los mandamientos se resumen en este. Si yo amo a Dios, yo voy a buscar hacer lo que a él le gusta. Si yo amo a Dios, voy a tratar de ser agradecido con él. ¿Cuáles serán los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? No matarás. ¿Alguien me puede enumerar aunque sea dos? A tu padre y a tu madre. No robarás. No robarás. No robarás. No codiciarás una mujer de tu prójimo. Amén. Lo mismo, ¿verdad? Si yo amo a mi prójimo, dice, y el segundo, dice el versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi prójimo, si yo amo a mi prójimo,
no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a buscar quitarle la mujer. Y así vienen correlativamente, de que toda la ley fue abolida por Cristo. Y se resumen en estos dos mandamientos que nos han quedado. Amar a nuestro Señor con Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hemos sido liberados de la ley y ahora solo estamos en la gracia. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer Juan 8:36. Sí, por favor. Vamos a leer Juan 8:36. Y mi hermana Andrea me va a hacer el favor cuando los haya encontrado los demás. 36, sí. Juan 8:36. Amén. Amén. Ahí me dicen, yo los espero. Amén. Amén. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gracias al sacrificio que Cristo hizo, nosotros sabemos de que ahora somos completamente libres. Porque el Hijo, es decir, Cristo nos ha liberado. Entonces somos verdaderamente libres. Pero aquí quiero hacer como un disclaimer, se llama en inglés, pero es como que una aclaración. En este momento, con la libertad que nos ha sido dada, entra lo que se conoce como el libre albedrío. Mamá, ¿qué entendés vos por el libre albedrío? Como desde que nacemos, pues nos han enseñado lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Ambas cosas. Entonces el libre albedrío viene siendo como tomar la decisión correcta, pero dependiendo el grado de orientación espiritual que tengamos, ¿verdad? Porque el impío regularmente siempre hace lo malo, toma decisiones equivocadas, mas nosotros los cristianos siempre pedimos discernimiento de espíritu para poder tomar decisiones correctas. ¿Ok? De lo que Dios quiere. Gracias. El concepto dice que es libre albedrío, dice que es la capacidad de optar entre distintas alternativas que se nos ofrecen o crear nuevas. El libre albedrío es tanto para el de afuera, el inconverso, como para nosotros. Esto es basado en los valores con los que uno ha sido inculcado. Mi mami ahorita decía de que establecer lo bueno y lo malo. Pero ¿y qué pasa de aquel que no le han enseñado? Aquel niño que va a nacer en la calle, que le ha tocado nacer en la calle y que nadie le va a enseñar qué es lo bueno, qué es lo malo. Él solo va a ver más o menos por dónde se guía. El niño, la persona que se encuentra afuera, ella va a tratar por sus mismos medios ver qué es lo que le sirve, qué es lo que no. Si él sabe distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, pues ahí entra el libre albedrío, de que él va a decidir si hace lo bueno o si hace lo malo. Al principio, cuando les daba el concepto de libertad, que decía, no sé si recuerdan, pero dice de que la libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios de razón y voluntad. ¿Quién se acuerda cuál es el tema? ¿De aquí? Amén. Dios nos ha dado libertad. Y aquí, entre el libre albedrío y la libertad, está esto, que consiste en el actuar de la persona, según los valores o criterios que ha tenido. Por eso es más que todo la diferencia. Lo que se da afuera con los que estamos adentro del evangelio, gracias a él. Saber distinguir cuándo van a actuar, dice el concepto de que tener la capacidad de optar entre distintas alternativas, como a un niño. Si se le dice que si se le deja, bueno, hace poco estaba bien de moda un reto, que era de que las personas
con niños pequeños, los ponían en un cuarto a ellos solos y los llevaban y les ponían digamos, un plato como con sus dulces favoritos, con lo que a ellos más les gusta. Y les decían, el reto era ese, que los iban a dejar ahí sentados por unos 2 minutos y les decían, vaya, te vas a quedar aquí, pero te vas a comer estos dulces hasta que yo regrese. No te los vayas a comer. Y los niños tal vez como de 5 años, 4 años, súper chiquitos. Y el reto era ver qué hacían ellos. Habían unos niños que rapidito, ¿verdad? Se iba la persona y ya se los comían. Pero habían otros niños que se quedaban esperando. Y más o menos ahí viene enfocado lo del libre albedrío que les decía. Aquellos niños que les han dicho, no te lo vas a comer, ya voy a regresar. Cuando regrese te lo vas a comer todo si querés. Y los niños que en el momentito salía el papá o la persona y se los comían. O habían otros niños que se quedaban esperando. No les digo que se quedaban esperando unos 3 horas, no, era 1 minuto a lo más. Había niños que sí lo esperaban. En el ejemplo va a eso. El niño que le hacía caso a su papá y el niño que no le hacía caso a su papá. Aquellos niños de que únicamente le decía, tal vez han sido criados más estrictamente, que si no les hacen caso los papás los van a regañar o los van a corregir. Y los niños que sí se lo comían, pues ahí va por lo del libre albedrío. El niño decide si se lo come o si no, si le hace caso al papá o si no le hace el caso al papá. Bien, es decir, si bien tenemos libertad que nos ha sido entregada por Dios por medio del sacrificio de Cristo, de la misma manera nosotros tenemos libre albedrío. Como 2 caras de la moneda. Tenemos la libertad en un lado y tenemos el libre albedrío en otra. Dice, ojo, esto es para el creyente, esto es para los que estamos dentro del evangelio. Como sabemos, el inconverso que se encuentra afuera, las personas que no han creído todavía, se encuentran muertos en sus delitos y pecados, como nosotros nos encontrábamos antes. Lo que les hablaba, de la libertad que nos ha sido entregada por Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y el libre albedrío que nosotros tenemos. Esto lo tenemos, digamos, esta moneda que les digo yo, esta moneda que de un lado tenemos la libertad y del otro tenemos el libre albedrío y que es uno solo, nos ha sido entregada a nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios. El inconverso que está afuera, no lo tiene, solo tiene el libre albedrío, que dice, bueno, voy a ver si hago esto, si no lo hago, a ver cómo me va. Él solo tiene este libre albedrío de hacer lo que él quiera y a ver cómo se le da. Y como les decía, ellos se encuentran muertos en sus delitos y pecados, como nosotros nos encontrábamos antes. Y por esto vamos a ir a Efesios 2, 1 y 2. Efesios 2, dice. Efesios 2, 1 y 2. 1 y 2. Me dicen cuando lo tengan. Amén. Efesios 2, 1 y 2. Sí. Por favor. Amén. Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es lo que les hablaba. En la manera en la que antes vivían las personas la manera en la que antes vivíamos, la manera en la que se está viviendo en los que están afuera del evangelio, la manera en la que la persona que no ha conocido a Dios ni a Cristo, la manera en la que éste vive, muertos en delitos y pecados. Pero regresando al tema, el libre albedrío, Dios no nos va a coactar a nosotros para hacer cosas y para no hacerlas. Dios es un Dios de amor y de ninguna manera nos va a estar amenazando para decir, esto vas a hacer y esto no vas a hacer. Por eso entra el libre albedrío. Nosotros, gracias a Él, estamos dentro del evangelio y sabemos que hemos sido salvos por el sacrificio que hizo nuestro hermano mayor Jesucristo.
Pero dentro nosotros no, Dios, como les decía, Dios es un Dios de amor y Él no va a querer que nosotros estemos dentro del evangelio por temor. Dios no quiere que nosotros lo sigamos a Él y sigamos el ejemplo de nuestro hermano mayor porque tenemos miedo. No, Dios quiere que nosotros sigamos el verdadero ejemplo de cómo debemos de vivir, que es Cristo Jesús, por amor, porque nosotros queremos hacerlo, porque nosotros decidimos hacerlo, porque Dios no nos va a obligar a hacer algo que no queremos. Dios no nos va a decir, vaya, esto vas a hacer y esto no. Y si ves, aquí está. Dios no nos va a amenazar. Y esto debe de surgir de nosotros, debe de nacer de nosotros poder decir, yo amo a Dios lo suficiente para poder vivir en la manera en la que Él quiere que yo viva. Seguir los 2 mandamientos que nos han quedado, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y de la misma manera, seguir honrar a nuestro prójimo. Y como les decía, es decir, tenemos la libertad, tenemos libre albedrío, pero Dios no nos va a coactar para hacer y como para no hacer. Dios no nos va a amenazar en ningún momento. Dios nos va a decir, está lo bueno, está lo malo. Vos haces, cabal, está la vida, está la muerte. Vos tenés que escoger. Yo no te voy a obligar, porque es como nosotros, los que son padres. Quiero ver a quién puedo poner de ejemplo. A Margarita, con sus 3 bebés. El más chiquito, no sé quién es, creo que Natalie es la más chiquita. Bueno, no sé, pero bueno, la más pequeña. Supongo yo que la hermana Margarita y el hermano Alvin no quisieran que sus hijos hicieran lo correcto por temor a ellos. No, quiere que hagan lo correcto por amor a ellos, porque les han enseñado correctamente, porque ellos van a actuar para honrar a sus padres, no porque mi papá va a hacer esto, yo le tengo miedo y si me va a pegar y cuando venga me va a regañar, me va a quitar mi juguete, me va a quitar aquí. No, supongo yo que ellos quieren que los niños actúen de buena manera por amor a ellos, por respeto a ellos, no por ningún temor, no por ninguna amenaza que le pueden hacer. Es de la misma manera el ejemplo que les ponía. Con Dios, Dios no quiere que nosotros actuemos por temor a Él o por amenaza, porque sabemos cómo se actuaba anteriormente. Lo que les hablaba en la ley era como que alma que pecare, esta morirá. Y obviamente supongo que la gente tenía miedo en morir. Y ahora, gracias al sacrificio, sabemos de que nosotros actuamos por amor a Él. Y que sabemos de que, como les decía, nosotros tenemos que actuar por amor a Él, no por ningún miedo, ni por ningún temor o amenaza que nos va a pasar algo, no. Ok. Y les decía de que actuamos porque estamos agradecidos con Dios. Porque si de gracia recibimos, de gracia debemos de dar. Si con amor hemos sido salvos nosotros, con amor debemos de ser agradecidos. No por temor, no por ninguna amenaza, sino porque estamos completamente agradecidos con el sacrificio, con la salvación, por todo el amor que Dios nos tiene. Dice, ser agradecidos con Dios y llevar el evangelio de Cristo a aquellos que les hace falta. Una manera de ser agradecidos con Dios por todo lo que tenemos, porque enteramente todo lo que tenemos es gracias a Él. El trabajo que usted tiene, los bienes que usted tiene, la familia que usted tiene, la salud, el techo, la comida, todo lo que nosotros tenemos es únicamente porque Dios está con nosotros, porque Dios nos los ha dado. No porque uno sea muy inteligente, no porque uno sea muy bonito, no porque uno sea muy buxo, como dicen, no. Es porque Dios nos los ha dado. ¿Y qué manera de ser agradecidos con Dios? De llevar el evangelio de Cristo a aquellas personas que lo necesitan. Por eso vamos a leer Mateo 10, del 5 al 8. Mateo 10, del 5 al 8. Mateo 10. Mateo 10, del 5 al 8. Amén. Pobrecita. Vaya, Mateo, sí, por favor, Mateo 10, del 5 al 8. Amén. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo,
Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Al 8, ¿verdad? Sí. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad gracias. Dad de gracias. De gracias. Amén. Es lo que les decía. Si de gracia hemos recibido, pues con gracias debemos de dar. Si nosotros, gracias a Él, tenemos todo lo que tenemos, más que todo lo material. Nosotros que nos vemos, la comida que comemos, el techo que está sobre nuestra cabeza, más que todo eso, la salvación que se nos ha sido dada. Y una manera de ser agradecidos con Dios es poder llevar el evangelio de Cristo a todo aquel que lo necesita. Si de gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. De esta manera, si tenemos libertad, es decir, que no estamos sujetos a ley, no estamos sujetos a ninguna atadura y tenemos libre albedrío, no debemos de caer en lo que se conoce como libertinaje. Lo decía, la moneda que tenemos, libertad y libre albedrío, pero esta no debe entrar en ese bolso de libertinaje. Vamos a leer Gálatas 5:13. Vamos a leer Gálatas 5:13. Ahí me dicen cuando lo tenga. Ok. Pero quiero ver aquí que me diga. Me dicen cuando lo tenga. Amén. Ok. Por favor. Mi hermana Andrea me va a hacer el favor de leerlo. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Dice, otra vez lo voy a recapitular, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, encontraba yo el concepto de libertad ayer y decía de que es un control, como decir, donde termina mi derecho, empieza el del otro, o al revés creo que es, pero tener el control y saber nosotros que nos podemos desarrollar respetando los derechos de los demás, no porque yo quiero, no porque yo estoy en libertad, yo voy a estar perturbándole los derechos a las demás personas, no. Y ahí entraba el libertinaje. El libertinaje dice de que es esa libertad arrebatada, sin control, y que ellos hacen, o las personas que están en libertinaje, hacen lo que quieren, sin importar que puedan dañar a los demás. Vamos a leer Romanos 6, del 1 al 4. Romanos 6, del 1 al 4. Romanos 6, del 1 al 4. Ahí me dicen cuando lo tengan. Amén. No está transmitiendo. Vamos a leer. Andrea, por favor. Amén. Con todas las entonaciones, puntos y comas y signos de exclamación o interrogación para que entendamos el mensaje. Amén. Romanos 6, del 1 al 4. 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí. Amén. No, hasta el 4 era. Lo que creo que el versículo 1 es potente, como dirían algunos.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es decir, como creo que es bien común ese ejemplo de decir que, o de esas personas, de que se equivocan, piden perdón, pero el perdón debe decir genuino, disculpas. Pueden pedir, disculpas, pero no es genuino. Si uno está arrepentido de lo que ha hecho, pues no lo va a seguir haciendo. Si uno quiere cambiar, si las disculpas que uno va a pedir son genuinas, pues uno tiene que buscar cambiar, tratar de ver el cambio en las personas. Por eso aquí dice de que voy a cometer pecados o voy a equivocarme, así como con un niño, de que voy cometo un error, mancho las paredes, y al niño ya le dijeron, no hagas esto, lo han corregido y no lo vuelvas a hacer. El niño se puede disculpar, pero el día siguiente lo puede volver a hacer y puede volver a pedir perdón, puede pedir otra vez disculpas y el niño lo va a seguir haciendo, pero no es un cambio genuino que él quiera tener. No, él va a seguir haciéndolos, algo así va enfocado aquí, que dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, como yo ya no estoy en la ley, ya no me van a matar o algo así si yo no cumplo un estatuto, no cumplo algún decreto, no cumplo algún mandamiento. Voy a seguir pecando, porque como ahora estoy en la gracia, ya pido perdón, ya pido disculpas y Dios me perdona. En ninguna manera, dice el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque dice la palabra de que gracias a Cristo, gracias por el sacrificio que Él hizo cuando Él fue crucificado, nosotros hemos muerto al pecado, hemos nacido juntamente con Él. Quiero ver. Bye. En este momento entra el hecho de, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué tratamos de vivir de una manera santa? ¿Por qué tratamos de buscar ser como lo fue nuestro hermano mayor Jesús? Porque Él vivió aquí en la tierra, Él fue un hombre de carne y hueso como todos nosotros. Él no andaba levitando con un gran destello atrás de Él, con alas, no. Él fue de carne y hueso como nosotros. Él tuvo tentación, Él le dolió su cuerpo, Él se veía envuelto en diferentes contiendas de que la gente lo buscaba y quería pelear con Él, chambres, y querían dañarlo, así como nosotros nos podemos encontrar, porque, como les decía, carne y hueso como todos nosotros. Yo creo que él sabía que lo querían hacer. Él quería, cabal. Entonces, no está en el cielo, como dicen, que nosotros podamos ser como Él, buscar ser como Él, tratar de vivir en la manera en la que Cristo vivió. Y nosotros pueden decir, pero Cristo era Cristo, pero Él fue de carne y hueso. Y nosotros sabemos de que somos hermanos de Él y nosotros somos de carne y hueso también como Él y debemos de buscar la manera de vivir como Él fue, de ser como Él lo fue, cuáles fueron las actitudes en diferentes problemas que se le presentaron, cómo Él los solucionaba, cómo Él sabía decir ya no, cómo Él sabía callar cuando debía callar y hablar cuando debía de hablar. Poder establecer de que nosotros somos como Él, de que Cristo estuvo en esta tierra y vivió las mismas cosas muchísimo peores de las que nosotros vivimos. Los problemas que se nos presentan a nosotros no son nada con lo que a Él se le presentó, y Él era como nosotros, de carne y hueso. Él sentía, Él tenía sentimientos, Él sentía, si lo herían, pues Él no era como que no sentía nada y que era de hierro y que no, igual que nosotros. Bien, pero ¿por qué nosotros, les digo, recapitulando, por qué nosotros tratamos de ser como Él? Tratamos de vivir en paz con los demás. Porque si tenemos libertad y tenemos libre albedrío, ¿por qué no nos tiramos al libertinaje? Consecuencias. Dios nos perdona si nos arrepentimos de corazón
y tenemos el verdadero deseo de cambiar. Eso está establecido. Dios me perdona si yo estoy arrepentido de corazón y quiero cambiar. Lo que decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Si yo estoy arrepentida, yo voy a tratar de cambiar. No es como que, como estoy en la gracia y Dios me perdona, si le pido perdón así de fácil, yo lo voy a seguir haciendo. Ahí está el problema. No, uno tiene que querer cambiar y uno tiene que tener esa intención de ser mejor cada día, poder ser una mejor versión de nosotros, no como los demás, no estar buscando, comparándonos con nosotros. El único ejemplo que tenemos que tener en alto y establecido es Jesús y la manera en la que Él vivió. Bien, como establecimos, Dios nos perdona si nos arrepentimos de corazón y tenemos el verdadero deseo de cambiar para mejor. Sin embargo, las consecuencias terrenales llegan. Así, las consecuencias terrenales llegan. Si yo ando delinquiendo, como dicen, y yo me voy y choco contra algún lugar porque yo quiero hacer aquí, porque yo me voy a los lugares que yo quiero, yo tengo edad, yo tengo licencia, yo tengo carro, yo tengo aquí, y me voy y choco. Y yo le digo a Dios, Dios, perdóname porque no tuve que haber hecho, pude haber matado a otra persona, pude haber hecho esto. Y tengo ese deseo de cambiar y estoy completamente arrepentida. Y arrepentimiento es deseo de cambiar, de no volver a hacer, estar consciente de que uno es humano y se puede equivocar, pero tratar de cambiar, tratar de mejorar. Ok, Dios me perdona. Pero las consecuencias terrenales ahí están. El carro está arruinado, el carro está deshecho. Pude haber matado a alguien. ¿Qué pasa si hubiera matado a alguien? A la cárcel, como decía un maestro, para adentro. Las consecuencias terrenales ahí están. Y nosotros tenemos que tratar de ser mejores personas por diferentes cosas. Principalmente por amor a Dios, por agradecimiento a Dios y saber de que Dios nos perdona si nos arrepentimos. Pero también las consecuencias terrenales ahí están. Si yo he hecho algo malo, sí, Dios me perdona, pero el castigo terrenal ahí está. Yo voy a tener que pagar el seguro, yo voy a tener que cambiar ese carro, tengo que arreglar aquí. Si voy a tener que cumplir penalmente, Dios mío, obviamente que no, pero las consecuencias terrenales ahí están. Y se nos van a presentar porque uno tiene que pagar. Si uno se ha equivocado aquí, tiene que pagar terrenalmente con las personas que nos encontramos aquí. Como les decía, un niño es castigado, un estudiante puede ser perjudicado en su vida académica porque copió, porque está haciendo gran trampa, porque ha estado aquí en El Salvador se dio un caso de que al parecer estaban hackeando el centro informático, la página de calificaciones de la Universidad de El Salvador. ¿Qué pasa si descubren a esa gente? O sea, van a ser perjudicados, pueden ser castigados, los pueden buscar penalmente, diferentes cosas. Las consecuencias terrenales se dan porque estamos en la tierra. No somos de la tierra, pero vivimos en la tierra, estamos en la tierra y sin embargo se tienen que cumplir las consecuencias terrenales si nosotros estamos haciendo cosas malas. Bien, quiero ver. Bien, vamos a leer Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12. Amén. 6:12. Ajá, mi mamá me va a hacer el favor de leerlo. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Amén. Amén. Lo que les decía, las consecuencias. Cuando dice todas las cosas me son lícitas, estamos hablando de la libertad. Cuando dice, pero no todas me convienen, hablamos de libre albedrío. Si hago cosas malas, me va a ir mal. Si la escojo, me va a ir mal. Si hay cosas buenas, si las escojo, me va a ir bien.
Y por eso dice, todas las cosas me son lícitas. Yo puedo hacer todo lo que quiero, como les decía, yo puedo agarrar el carro, irme y ver, y me puedo ir. Pero no todas me convienen y poder hacer la diferencia, no entrar en el libertinaje, lo que les decía, las dos caras de una moneda, tenemos la libertad y tenemos el libre albedrío, pero no todo me conviene, que es el libertinaje y saber poder diferenciar ese hecho de cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas, de que si yo tengo la intención, yo voy a buscar ser mejor persona, buscar ser como Cristo lo fue, para no poder equivocarme tanto y poder ser mejor persona conforme pase el tiempo. Ahora vamos a leer Primera de Pedro 2, del 11 al 17. Del 11 al 17. Sí. Si mi papá lo tiene, que lo lea él. Primera de Pedro 2, del 11 al 17. Me dicen cuando lo tengo. Del 11 al 17. Primera de Pedro 2, del 11 al 17. Híjole, me va a tocar más grande. Sí. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. Voy a repetir esta parte, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como el enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis, callará la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. Amén. En esta parte, pues, era otra versión, ¿verdad? Pero es lo mismo. Es el mismo. O luego, si quieres en otra versión, porque tiene bastante. O sea, viene haciendo lo mismo, pues. Pero aquí lo tengo. Dice, es como un consejo que nos está dando Pedro. Y dice, pues, estamos en este mundo y tenemos que vivir de acuerdo a las leyes que están en este mundo. Porque si se han creado es por algo, para tener un orden. Lo que les decía, libertinaje es fuera de control, libertad es con control. Si estamos en este mundo y tenemos que seguir las leyes de este mundo, pues tenemos que estar sometidos a las instituciones humanas que están aquí, pues, como podría ser un ejemplo, la corte, la policía, la asamblea legislativa, cosas así. Si estamos aquí, tenemos de que tener, como somos cartas leídas al mundo. Y si estamos aquí, pues tenemos que dar ejemplo, dar un buen ejemplo de nosotros, de que si nosotros tenemos control de nosotros, sabemos de que se debe de vivir conforme a un orden, dice Pedro aquí en el versículo 13 del 2, vea. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Como es decir, dar buen ejemplo, que somos cristianos y que por eso nos sometemos a Él, porque tenemos un orden, porque queremos dar buen ejemplo y queremos poner el nombre de Dios en alto y saber de que las personas que tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a actuar de una manera ejemplar. Y dice el 14, ya a los gobernadores, como por todo el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Es cierto, nos vamos a equivocar, es cierto, no somos perfectos, pero tenemos que tratar de buscar hacer el bien y de ser ejemplares, de ser personas ejemplares. No ser esa, vaya, en la iglesia hay un dicho aquí que dice, lumbrera, no, quiero ver,
que brilla afuera, pero adentro Candil no. de la calle. Candil. Oscuridad de la calle. Candil de la calle, oscuridad de su casa, algo así es. En la iglesia, mire, yo soy la persona más, yo soy alegre, yo soy aquí, yo ayudo al pobre, yo le doy el dinero al que necesita, yo hago aquí, allá, en la iglesia, porque ahí me están viendo. Pero ¿y qué pasa aquí donde uno vive? ¿Qué dicen los vecinos de usted? Lo ven a uno como una buena persona, de que es amable, que lo mismo que es en el colegio, lo mismo que es en la universidad, lo mismo que es en el trabajo, en la iglesia, es lo mismo donde no lo van a ver todo el tiempo. En ninguna manera. Bueno, esperamos que seamos lo mismo, pues. Pero, cabal, uno tiene que hacer lo mismo en todo lugar. No porque me están viendo, no porque no me van a ver, sino que saber de que somos ejemplo y que nosotros como cristianos, los ojos creyentes siempre están en nosotros. Somos cartas leídas al mundo y la gente ya está viendo que somos nosotros. Ah, esa persona es cristiana, dice que es cristiana, dice que es creyente, pero mira, cuando sale de la casa ni nos voltea a ver. Cuando sale para acá, gran cara que nos hace, está pitando, está haciendo aquí, o no puede ver que el carro que yo he dejado parqueado ahí, el carro parqueado 2 minutos, que empieza a pitar y pitar, y menos mal que es creyente. Así dice la gente de nosotros. Por eso tenemos que ser buen ejemplo. Saber de que nosotros estamos exaltando el nombre de Dios en la iglesia, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en todo lugar. No tener una identidad acá, no tener una identidad allá y ya. Donde me van a ver, en la iglesia es donde me importa que vean que yo soy buena gente. En la casa no, esa gente mal me cae. No, así no debe de pensar uno. Tiene que ser lo mismo en todos los lugares, dar honra y dar buen ejemplo de lo que Dios ha hecho en nosotros, de que nosotros damos ejemplo. ¿Qué piensa una persona de un niño que llega a la casa de uno de visita y empieza a tirar todo, empieza a tirar allá, que se para como quiere, salta en todos los sillones de uno? Uno no piensa nada bien de esa persona, bien sea del niño o de la persona que es el papá de este niño. Es lo mismo con Dios y con nosotros y con el mundo. La gente va a pensar bien de Dios, de nosotros, porque somos ejemplo de Él. Si yo invito a una amiga aquí a la casa y trae a su bebé y veo que el niño se sienta ahí calladito, si quiere la comida pide, si quiere algo pide permiso, hace todo ordenadamente, yo digo, puya, si el niño está bien educado, los papás se preocupan porque el niño cabal tiene buenos modales. Uno piensa bien y dice, qué bien, cómo se ve, que lo tratan, que lo han educado. Uno piensa bien. En contraste con eso que les decía, ese niño que se empieza a tirar aquí, allá, lo mismo con nosotros. Así es en el mundo. Nosotros debemos de dar ejemplo y poner el nombre de Dios en alto. Brillar en todos los lugares, no solo donde me van a ver en la iglesia y no solo en donde me llevo a encerrar en la casa, en la colonia, no, en todos los lugares. Por eso nosotros damos buen ejemplo y dice, para que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, porque nosotros damos buen ejemplo de Dios. Y dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Dice, de esta manera, vivamos con libertad, sin complejos, sin pensar, puya, yo soy chiquita, yo soy grande, yo soy muy gordita, yo soy muy seco, yo no puedo hacer nada en el mundo, toda la gente me ve mal, esta gente la tienen contra mí. No de esa manera. Vivamos sin ataduras, sin tener, dicen, sin razones que nos quiten el sueño. Sin esos compañeros de trabajo odiosos que nos hacen el trabajo imposible, como dicen aquí, la vida de cuadritos, que nos sacan canas verdes, cosas así. Vivamos sin compañeros del trabajo odiosos o que son insoportables, sin vecinos o personas que nos agobien. Y más importante, no ser estos, no ser ese vecino malo, no ser ese jefe del trabajo que es odioso, no ser una persona que le quita el sueño a otra. Vivamos sin que estas personas nos agobien ni nos quiten el sueño. Y tampoco ser estas personas. Vivamos en completa libertad que Dios nos ha dado. Quiero ver. De los que pueden llegar a sentir mal que persona que... vivamos
de la manera que no seamos estas personas, sin tratar de llegar a ser personas que hacen sentir mal a otras, que pueden estar buscando el apoyo o consuelo o palabras de aliento de parte de nosotros. Hay un ejemplo aquí que no sé qué pastor lo dijo una vez, pero creo que fue en Palabra Viva, que decían, mire, de que vieron que llegó una persona que ya la habían visto en la entrada y dijo, hoy voy a predicar de esto, hoy vino hoy va a hacer esto, hoy le va a caer a este. Y ¿perdón? Bueno, aquí fue. Entonces, que decían, yo voy a predicar de esto porque yo ya lo vi y yo ya vi que, que yo ya lo vi y anda haciendo esto. Hoy voy a predicar en contra de esto y esto. Y cabal, Entonces, y al final, ¿qué? Lo que dicen de que yo venía buscando consuelo, poder saber de que Dios está conmigo, de que sí es cierto, yo me he equivocado, pero Dios me perdona y yo quiero buscar de Dios, yo quiero entrar al Evangelio, yo quiero seguir y cambiar mi vida y venía buscando eso y a la hora de las horas usted me empieza a decir que soy aquí, que soy un drogo, que yo no sirvo para nada, que soy un pobre diablo, cosas así. No, nosotros tenemos que vivir en libertad, sin tener ataduras y no ser esa atadura para la persona, no ser esa atadura para la persona que está buscando únicamente aliento y que nosotros no, esto es aquí, allá y por lo tanto no merece el perdón de Dios, así que yo lo condeno y vos no vas a poder entrar. No, ser libres y dejar ser libres. Bien, dice, aquí he tenido... me exalté, van a disculpar. He puesto aquí en un letrerito que dice, vivamos en libertad que Dios nos ha dado. Primeramente, sin agobiarnos por el mañana. Cada día trae su propio afán. Y eso se encuentra en Mateo 6, 25 al 34. Estoy viendo la hora y tenemos como 3 horas más para predicar, hermano. Así que vamos a ir a Mateo 6, del 25 al 34. No, pues sí. Mateo 6, del 25 al 34. Mateo 6, del 25 al 34. Por favor. Amén. Mateo 6, del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el aliento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No veis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Lo que les decía, que tenemos que vivir en libertad que Dios nos ha dado, sin agobiarnos por el mañana, porque cada día trae su propio afán, sin dejar que cosas triviales nos quiten el sueño, ya que cuando aquí les digo de que sin dejar que cosas triviales nos quiten el sueño, estoy hablando de personas que se agobian, de que tienen que pagar aquí, de que los traumas que les decía, los complejos que les decía, de que no debemos de dejar de que estas cosas estén ahí puyándonos y que estén quitándonos la paz con la que debemos de vivir.
Y por eso vamos a leer rápido Hebreos 13:5. Si quieren, yo se los leo nomás. Hebreos 13:5. Me enseñan cuando ya lo tengan. Hebreos 13:5. Debemos de vivir sin dejar que cosas triviales nos quiten el sueño. Amén. Y por eso vamos a leer Hebreos 13:5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios es nuestro ayudador. Y nosotros podemos tener problemas, nosotros podemos tener que hacer pagos, podemos tener deudas, podemos tener problemas en el juzgado, podemos tener cosas en el trabajo, pero no dejar que esas cosas nos estén agobiando. Dios es nuestro ayudador y si Dios está con nosotros no hay nadie ni nada que pueda estar contra nosotros porque lo tenemos a Él y no dejar. Y como decía la predicación en la que fue mi hermana Andrea, que decía, no, Dios no es nuestro último recurso, Dios es nuestro primer recurso. Y no es de pensar, pues yo ya hice esto, yo ya le fui a prestar aquí, yo puse este recurso de amparo, yo hice esto, ya fui a la corte, pero tengo a Dios. Es cierto, voy a ver qué me puede ayudar. No, Dios es nuestro ayudador y no tenemos que dejar de que cosas triviales nos quiten el sueño, no podemos dejar de vivir serenamente, con la paz que Dios nos ha dado, porque sabemos que Dios es nuestro ayudador y no es por lo bueno de nuestra vestimenta, no es por lo buena persona que seamos, no es por cómo nos veamos, es únicamente porque Dios está con nosotros y por eso es que tenemos la victoria y sabemos de que Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar en lo que nosotros necesitamos. Y tenemos que vivir sin complejos, somos hijos de un gran rey, no somos cosas sencillas. Así que vamos a leer Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. 2:9. Amén. Andrea. Primera de Pedro 2:9. Como les decía aquí, tenemos que vivir sin complejos de que soy muy chiquito, de que soy inferior a los demás, de que todos los demás son mejores que yo, de que no puedo hacer algo porque yo mismo estoy boicoteando mis sueños, yo mismo me estoy quedando en la mediocridad. Y no, por eso vamos a leer Primera de Pedro 2:9. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Como les decía, vivir en libertad sin pensar de que yo soy menos que los demás, sin pensar de que a mí todo me va a salir mal, sin que yo misma esté haciendo de que mis planes fallen, nadie se está metiendo. Yo misma soy la que los arruina, sin estar... En inglés se dice overthinking, estar pensando y pensando. Y los que hablan inglés, vean. Una vez leí una publicación que decía, overthinking does make things worse. Estar pensando sí hace que las cosas empeoren. Porque si yo ya lo pensé, lo que les decía al principio, si yo voy a tomar una decisión, yo le voy a pedir sabiduría a Dios, voy a ver los pros, los contras, voy a hablar con las personas de confianza y ver qué decisión voy a tomar. Y es lo normal, lo que se debería de seguir. Pero ¿y qué pasa con esas personas que hacen este procedimiento o ni siquiera lo hacen, pero que están, chica, voy a hacer esto, ¿no? ¿Y qué pasa si pasa esto? Y que, no, pero lo más probable es que me va a pasar esto, porque lo malo siempre me pasa a mí. No, lo más probable es que algo malo va a pasar, así que yo no puedo hacer, no es eso. Es una atadura que está ahí con nosotros, poder vivir sin agobiaciones y sin ataduras. Saber de que Dios es nuestro ayudador y que somos linaje escogido de Él. No estar pensando, uy, qué mal me veo, sí es cierto, de que, uno tiene que cuidar por salud, por verse bien, vea, porque no está malo verse bien, pero uno debe saber de que si yo he sido creada por Dios, Dios fue el que me creó, nosotros somos perfectos,
tenemos que cuidar de nuestra salud, de la manera en la que nos vemos, está bien, pero sabemos de que no hay ningún complejo que nos puede estar ataviando, así se dice, agobiando. No podemos dejar de que estemos pensando los jóvenes o no sé quién, pues, pero cualquiera. El que tenga oídos por oír, que oiga. Pero de que soy muy chiquita, de que soy muy grande, de que me veo muy gordo, de que me veo aquí, de que me veo allá, de que mi cara no me gusta, que aquí está. No, somos linaje escogidos por Dios. Nosotros hemos sido creados por Él y somos perfectos. Somos hermosos y somos guapos de la manera en la que somos. Y no busquemos compararnos con los demás, porque no busquemos compararnos con la altura de otra persona, con la estética, ni con el peso. El único peso que debemos de estar comparándonos nosotros es el de nuestros corazones, porque Dios pesa los corazones. Dios no va a venir, este se ve más feo que este, sí que este va a tener mejor puesto allá arriba y por eso no. Dios pesa los corazones y sabemos de que Dios está ahí por nosotros. Somos perfectos en la manera en la que hemos sido creados y Dios es el que nos ha creado y nos vemos bien en la manera en la que somos y tiene que amarse cada quien en la manera en la que hemos sido creados. Bien, vivamos en libertad con los frutos del Espíritu, fluyendo en paz, paciencia, mansedumbre, templanza principalmente. No porque debemos de vivir nuestra vida dando frutos, todos los frutos del Espíritu. Pero como mi tema está encaminado a la libertad, tenemos que soltar cualquier atadura, cualquier ligadura, cualquier trauma, cualquier frente por el que el enemigo nos ataque y poder vivir en libertad. Ser sereno, dejar las cargas atrás porque Dios es nuestro ayudador, Dios es el que está con nosotros y poder vivir nuestra vida serenamente, con paz, en la manera en la que Dios quiere que vivamos. Y dice que podamos tener esa serenidad que gozamos gracias a Dios. Y vamos a leer Salmos 34, 19. Ya vamos terminando, hermanos. Salmos 34, 19. Salmos 34, 19. Ahí me dicen cuando lo tengo. Salmos 34, 19. 34. 34, 19. Y lo voy a leer yo. Dice, pero que lo tengan, vean, Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que cualquier problema que nosotros tengamos, sabemos de que hemos sido libertados por Dios, porque Dios está con nosotros. Dios es fiel con nosotros, aun cuando nosotros no permanecemos fieles. Dios siempre permanece fiel para con nosotros. Dios nos perdona si nos equivocamos, si nos arrepentimos de corazón. Dios está con nosotros en cualquier momento que nosotros tengamos. Aun cuando uno piensa, Dios se ha olvidado de mí, tengo tanto de pedirle y no, Dios está con nosotros y Dios es nuestro ayudador. Y vamos a leer Salmos 119, 45, pero yo se lo voy a leer, así que no vayan, yo voy a leer. Salmo 119, 45, dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Así que de la misma manera, un resumen de la enseñanza. Dios nos ha dado libertad. Antes estábamos ligados a la ley, nosotros no, pero antes estaba ligado a la ley. Por el sacrificio que Cristo hizo, hemos sido liberados. No vivimos por la ley, no estamos condenados si nos equivocamos. Por el sacrificio que hizo Jesús, estamos en la gracia. Dios nos perdona si nos equivocamos y nos arrepentimos de corazón. No hay que tomar esta razón para darle lugar a la carne ni al libertinaje. Tenemos que tener control en el libre albedrío. Dios no nos va a obligar, Dios no nos va a amenazar. Tiene que nacer de nosotros en la manera en la que estamos agradecidos con Él, de poder vivir en la manera que Él quiere que vivamos, en la manera en la que Cristo vivió. Debemos de dejar atrás cualquier ligadura, cualquier atadura, cualquier trauma complejo, el dinero, los pagos,
Cualquier frente del enemigo que nos pueda atacar, debemos de dejarlo atrás, saber de que Dios es nuestro ayudador y Él está con nosotros para lo que necesitamos. Vivamos una vida llena de los frutos del Espíritu, abundando en estos, con paciencia, mansedumbre, templanza y libres, y que no nos quite el sueño, de una manera serena y con paz, porque Dios nos ha libertado. Amén, liberado.